¿Y si te dijera que lo que Nietzsche pensaba sobre las mujeres no es lo que crees, y que sus palabras siguen incomodando incluso hoy? La filosofía no siempre es cómoda, y menos cuando toca temas que nos obligan a cuestionarnos. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocadores de la historia, no tuvo miedo de desafiar las ideas establecidas sobre la moral, la religión, y también sobre las mujeres. Sus pensamientos, tan duros como polémicos, han sido interpretados, criticados y defendidos durante más de un siglo. Hoy vamos a sumergirnos en esa visión, no para quedarnos en la superficie del escándalo, sino para entender qué hay detrás de sus palabras, que buscaba provocar y que podemos aprender, o desaprender, de ellas. Si te apasiona descubrir la filosofía de una forma cruda, directa y sin filtros, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí desmenuzamos a los grandes pensadores y sus ideas más incómodas, para que tú formes tu propio criterio. Capítulo 1. Nietzsche y la provocación que incomoda. Capítulo 1. Nietzsche y la provocación que incomoda. Imagina ser un pensador del siglo XIX, rodeado de una sociedad conservadora, moralista y profundamente religiosa, y atreverte a decir cosas que harían enfurecer a todos. Ese era Nietzsche, un filósofo que no escribía para agradar, sino para sacudir. Cuando Nietzsche hablaba de las mujeres, sus frases podían sonar brutales, incluso crueles. Una de las más citadas, y malinterpretadas, es, vas con mujeres, no olvides el látigo. A primera vista, suena misógino, ¿cierto? Pero aquí está la clave. Nietzsche no buscaba dar consejos sobre cómo tratar a las mujeres. Él escribía con metáforas, provocaciones y símbolos que obligaban al lector a reaccionar. Nietzsche veía en la mujer un reflejo de la naturaleza, poderosa, misteriosa, seductora, pero también peligrosa. Para él, la mujer era un desafío que ponía a prueba al hombre, que lo hacía salir de su comodidad. En realidad, su visión no era un manual machista, sino una radiografía incómoda de las dinámicas de poder, deseo y manipulación en la sociedad de su época. Lo fascinante es que, aunque escribió en el siglo XIX, sus ideas todavía nos hacen debatir hoy. ¿Estaba Nietzsche retratando una realidad social de su tiempo? ¿O estaba exagerando para hacernos pensar sobre la tensión eterna entre hombres y mujeres? En este primer capítulo hemos abierto la puerta a un Nietzsche incómodo, polémico, pero necesario de comprender. Lo interesante comienza ahora. En el próximo episodio veremos cómo sus ideas sobre el amor, el matrimonio y la seducción se conectan con su filosofía del poder y la voluntad. Así que si quieres descubrir las verdades más crudas, y también las más malinterpretadas, de Nietzsche, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, lo que viene es aún más intenso. Capítulo 2. Amor, matrimonio y seducción en Nietzsche. El amor, ese sentimiento que solemos ver como lo más puro y sublime. Pero para Nietzsche, el amor no era un cuento de hadas, ni un refugio del alma. Era un campo de batalla. ¿Quieres saber por qué? Nietzsche veía el amor como una expresión de la voluntad de poder, esa fuerza vital que nos empuja a dominar, a crear y a superar. Para él, detrás de cada gesto romántico había una lucha invisible, un juego de intereses y deseos. El matrimonio, en su mirada, era una trampa social. Una institución diseñada no para la felicidad, sino para la conveniencia. Nietzsche llegó a decir que muchos se casaban por costumbre, por miedo a la soledad o por presión social, y no por un verdadero encuentro entre almas. El matrimonio pone fin a muchas locuras cortas con una larga estupidez, escribió con ironía. Para Nietzsche, el amor verdadero era raro, casi imposible, porque exigía autenticidad y valentía. La seducción, en cambio, le parecía un juego de poder, un teatro en el que tanto hombres como mujeres podían manipular, atraer o someter. Y aquí está lo más interesante, Nietzsche no decía que la mujer fuese culpable de la manipulación. Al contrario, veía en la seducción femenina una muestra de inteligencia, de astucia, de esa fuerza oculta que obligaba al hombre a no dormirse en la mediocridad. En otras palabras, para Nietzsche, el amor no era un refugio dulce, era un reto. Una prueba para ver hasta dónde somos capaces de crecer, luchar y superar nuestras propias ilusiones. Así que la próxima vez que pienses en el amor romántico como algo perfecto y eterno, recuerda a Nietzsche. Para él, el amor era una batalla donde se revelaba quién realmente somos. En el próximo capítulo descubriremos algo aún más provocador. ¿Por qué veía a la mujer como símbolo de poder y peligro al mismo tiempo? Si quieres entender cómo este filósofo transformó la idea de lo femenino en un desafío para la humanidad, no te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene, incomoda todavía más. Capítulo 3.
la mujer como símbolo de poder y peligro. Para Nietzsche, la mujer no era solo un ser humano. Era un símbolo. Y en ese símbolo se mezclaban dos fuerzas opuestas, poder y peligro. ¿Por qué veía a la mujer de esta forma tan intensa? Hoy vamos a descubrirlo. Nietzsche vivió en un siglo marcado por una visión rígida del papel femenino. La mujer debía ser obediente, cuidadora y destinada al matrimonio. Pero él nunca fue un pensador de clichés. Cuando hablaba de la mujer, lo hacía con una mezcla de fascinación y temor, como si estuviera frente a un misterio imposible de resolver. En sus escritos, la mujer aparece como un espejo de la vida misma, seductora, creadora, fértil, pero también impredecible, engañosa y peligrosa. La mujer, para Nietzsche, era como la naturaleza, fuente de poder, pero también de caos. Nietzsche veía en la mujer una fuerza vital que el hombre no podía ignorar. Ella representaba lo instintivo, lo natural, lo que está más allá de las leyes morales inventadas por la sociedad. La mujer no necesitaba seguir las reglas de la lógica, porque encarnaba la vida en su estado más puro. Su capacidad de seducción era, para Nietzsche, un arte que ponía al hombre frente a su propia vulnerabilidad. Todo en la mujer es un enigma, y todo en la mujer tiene una sola solución, el embarazo, escribió alguna vez. Una frase que muchos consideran ofensiva, pero que podemos interpretar como su manera de señalar el poder creador de la mujer, el hecho de que representa el origen de la vida y, por lo tanto, una fuerza superior a la del hombre. Para Nietzsche, la mujer tenía un poder biológico, emocional y simbólico. Podía inspirar al hombre a superar su mediocridad, o si quería, podía hundirlo en la debilidad. Pero ese poder también escondía un lado oscuro. Nietzsche veía a la mujer como maestra del disfraz, de la apariencia y de la manipulación. En su visión, la mujer sabía jugar con las emociones, con el deseo, con la ilusión, y en eso encontraba un arma peligrosa. Aquí no se trataba de odio hacia la mujer, sino de un reconocimiento brutal. El hombre quedaba desarmado frente a esa fuerza. Y, en su filosofía de la voluntad de poder, eso significaba un riesgo, porque podía hacer que el hombre perdiera su camino de autosuperación. Por eso Nietzsche lanzaba frases provocadoras, como el famoso, vas con mujeres, no olvides el látigo. Esta metáfora, lejos de ser literal, expresaba la necesidad de que el hombre mantuviera firmeza frente a la atracción y el poder que la mujer ejercía. Para él, el látigo no era un arma contra la mujer, sino un recordatorio de no perder el dominio sobre sí mismo. El símbolo y la filosofía del superhombre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía más grande de Nietzsche, la del Übermensch o superhombre? Mucho. La mujer, en su obra, aparece como una prueba. Una especie de tentación que ponía al hombre a decidir. ¿Se dejaría arrastrar por la comodidad y la debilidad, o usaría ese desafío como impulso para volverse más fuerte? La mujer simbolizaba el eterno retorno de la vida, lo instintivo, lo que no se puede controlar. Y el hombre, para acercarse al ideal del superhombre, debía aprender a enfrentarse a esa fuerza sin sucumbir en la dependencia ni en la mediocridad. En resumen, la mujer para Nietzsche no era un enemigo, sino un símbolo, de la vida, del poder, de la naturaleza indomable. Pero como toda fuerza poderosa, también era peligrosa. Lo que Nietzsche nos deja no es un manual sobre cómo relacionarnos con las mujeres, sino una metáfora sobre cómo enfrentamos lo que no controlamos, lo misterioso, lo instintivo, lo que nos desafía y nos obliga a crecer. En el próximo capítulo vamos a entrar en el gran debate. ¿Era Nietzsche realmente un misógino, o fue malinterpretado por su estilo provocador? Lo que descubrirás puede cambiar por completo tu manera de leerlo. Así que si no quieres perderte esta discusión, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje. Porque lo que viene es fuego puro. Capítulo 4. Nietzsche misógino o malinterpretado. Algunos dicen que Nietzsche fue un misógino despiadado. Otros creen que simplemente fue un genio malinterpretado. Pero, ¿quién tiene la razón? Hoy vamos a enfrentar la polémica de frente. Durante más de un siglo, Nietzsche ha sido citado como ejemplo de un pensador que despreciaba a las mujeres. Y claro, frases como, la mujer fue el segundo error de Dios, parecen confirmar esa idea. Pero, ¿y si no fuera tan simple? Para entenderlo, necesitamos separar dos cosas, lo que Nietzsche pensaba de las mujeres reales de su época, y lo que escribía como provocación filosófica. El Nietzsche provocador. Nietzsche no era un pensador que buscara quedar bien con nadie. Al contrario, escribía para incomodar, para desafiar y para romper las máscaras de la moral tradicional. Sus frases duras sobre las mujeres no estaban escritas como tratados científicos, sino como aforismos,
pequeñas bombas de provocación que obligaban al lector a reaccionar. Por eso, cuando decía, vas con mujeres, no olvides el látigo, no estaba dando un consejo literal, sino lanzando una metáfora. Cuidado con perder el control frente a la fuerza de la seducción. El látigo simboliza el autocontrol, no la violencia física. El Nietzsche humano. Por otro lado, también hay que reconocer que Nietzsche tuvo experiencias personales complicadas con las mujeres. Se enamoró varias veces, sobre todo de Salomé, una brillante intelectual rusa, y siempre fue rechazado. Esa herida personal influyó en sus escritos, llenándolos de resentimiento y dolor. ¿Podemos decir que eso lo volvió misógino? Tal vez en lo personal, sí. Pero en lo filosófico, muchas de sus frases sobre la mujer eran más una crítica a la sociedad y a las ilusiones románticas que a las mujeres en sí mismas. Interpretaciones modernas. Hoy en día, muchos académicos sostienen que leer a Nietzsche como un enemigo de las mujeres es un error. En realidad, él usaba la figura femenina como metáfora de fuerzas más grandes, la vida, la naturaleza, lo instintivo. La mujer en Nietzsche no es solo una persona, es un símbolo. Un símbolo del poder de lo desconocido y de lo que no podemos dominar. Incluso algunas corrientes feministas rescatan a Nietzsche porque sus ideas invitan a superar los roles tradicionales y a vivir más allá de las normas impuestas. Paradójico, ¿no? Un filósofo acusado de odiar a las mujeres termina siendo inspiración para repensar el papel de lo femenino en la sociedad. Entonces, ¿fue Nietzsche un misógino? La respuesta no es simple. Fue un hombre marcado por sus heridas personales, sí, pero también un filósofo que usaba palabras duras para provocar, no para dictar manuales de odio. Al final, Nietzsche nos obliga a hacer lo que siempre quiso, pensar por nosotros mismos. ¿Estamos frente a un filósofo que odiaba a las mujeres, o frente a un escritor incomprendido que hablaba en símbolos? En el próximo y último capítulo vamos a cerrar con fuerza. ¿Qué puede enseñarnos Nietzsche hoy sobre las relaciones humanas, el amor y el poder? Si no quieres perderte esta reflexión final que conecta el siglo XIX con nuestra vida actual, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el final de esta serie. El mundo ha cambiado, ya no vivimos en el siglo XIX. Pero la pregunta es, ¿siguen siendo válidas las ideas de Nietzsche sobre el amor, el poder y las mujeres en nuestra vida actual? La respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos debatiendo sobre relaciones, igualdad, amor, matrimonio, poder y libertad. Y aunque Nietzsche vivió hace más de 100 años, muchas de sus frases parecen escritas para nuestra época de Tinder, Instagram y amores líquidos. El amor como voluntad de poder. Nietzsche nos recordaba que el amor nunca es solo dulzura y flores. Detrás de cada relación hay fuerzas que chocan, deseos, ambiciones, expectativas. En la era moderna, esto se ve más claro que nunca. Parejas que negocian quién sacrifica qué, amores que se rompen por falta de autenticidad, y personas que buscan ser amadas sin antes amarse a sí mismas. Nietzsche nos diría, el amor no es una huida de la soledad, es un campo de crecimiento. Si no entras en una relación con fuerza interior, terminarás siendo devorado por ella. Matrimonio y libertad personal. El filósofo criticaba el matrimonio de su tiempo porque lo veía como una prisión social. Y aunque hoy tenemos más libertad, aún seguimos cayendo en la misma trampa, casarnos o estar en pareja solo por miedo a la soledad, por presión externa o por costumbre. Nietzsche nos reta, elige desde la fuerza, no desde la necesidad. Solo así el amor se convierte en una aventura creadora, no en una cadena. La mujer como símbolo en la actualidad. Lo más interesante es cómo podemos reinterpretar hoy a la mujer naturaleza de Nietzsche, ya no como un enigma peligroso, sino como la metáfora de todo aquello que nos reta, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras pasiones. En un mundo de apariencias digitales y máscaras sociales, Nietzsche nos empuja a ser más auténticos, a enfrentar lo incómodo, a no escondernos detrás de ilusiones románticas. Entonces, ¿qué nos enseña Nietzsche hoy? Que las relaciones humanas, sean de amor o de amistad, son una oportunidad para crecer. Que no debemos idealizar ni al otro ni a nosotros mismos, sino atrevernos a vivir con coraje, autenticidad y fuerza. Pero aquí no acaba la historia. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar algo todavía más fascinante. ¿Qué pensaban otras mujeres filósofas de la época sobre Nietzsche? ¿Lo criticaron, lo defendieron, o lo superaron con sus propias ideas? Ese será nuestro capítulo 6, Nietzsche frente a las mujeres que lo desafiaron. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el final de esta serie,
porque lo que viene es un choque de ideas que marcaron la historia de la filosofía. Nietzsche frente a las mujeres que lo desafiaron. Nietzsche lanzó frases que aún hoy nos incomodan. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos esas ideas frente a mujeres que también marcaron la filosofía? Aquí comienza el choque de visiones. En capítulos anteriores vimos a Nietzsche retratar a la mujer como poder y peligro, como misterio y como símbolo de la vida. Pero Nietzsche no pensaba en el vacío. Mujeres brillantes de su tiempo y posteriores respondieron, directa o indirectamente, a esas ideas. Y algunas, le devolvieron el golpe. Lou Andrea Salomé, la mujer que dijo no. Lou Andrea Salomé fue quizás la mujer más influyente en la vida de Nietzsche. Intelectual, escritora y filósofa, rechazó su propuesta de matrimonio y mantuvo con él una relación marcada por la admiración y la tensión. Para Lou, Nietzsche veía a la mujer con una mezcla de temor y fascinación. Ella lo superó mostrando que la mujer no era un símbolo abstracto ni un enigma biológico, sino un ser libre y pensante. Paradójicamente, fue Lou quien lo inspiró y al mismo tiempo lo hirió. Y esa herida quedó impresa en muchas de sus frases duras. Simone de Beauvoir y el feminismo existencialista. Décadas después, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo y sentenció, no se nace mujer, se llega a serlo. En cierto modo, estaba respondiendo a pensadores como Nietzsche, que usaban a la mujer como metáfora. Para Beauvoir, eso era negar la libertad y la construcción social del ser mujer. Donde Nietzsche veía naturaleza, Beauvoir veía cultura. Donde Nietzsche veía misterio, Beauvoir veía opresión. Dos visiones que hoy siguen marcando debates sobre género y filosofía. Entonces tenemos dos caras. Un Nietzsche provocador, que usó a la mujer como símbolo de poder y peligro. Y mujeres filósofas que dijeron, no somos símbolos, somos sujetos. ¿Fue Nietzsche un precursor al desnudar las dinámicas de poder? ¿O fue un obstáculo al reducir lo femenino a metáforas? Hoy hemos llegado al final de esta serie, pero no al final de la discusión. Nietzsche no quería que lo sigamos ciegamente, quería que pensemos por nosotros mismos. Así que te lanzo la pregunta a ti. ¿Crees que Nietzsche fue un misógino resentido? ¿Un genio malinterpretado? ¿O un espejo que todavía refleja nuestras tensiones actuales entre hombres y mujeres? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión y abrir el debate juntos. Y si disfrutaste esta serie, no olvides suscribirte, darle like y compartirla con alguien que ame la filosofía tanto como tú. Porque aquí no solo hablamos de ideas, las ponemos a prueba. Nos vemos en el próximo viaje filosófico.